Así se titula el mensaje de hoy: respóndele a la fuente. Yo te pregunto, ¿alguna vez te has sentido tú en un desierto? Levanten la mano los que nos hemos sentido en un desierto, o lo que quizás estamos esperando o experimentando un desierto. No esperarlo por esperarlo, pero sabemos que va a venir en cualquier momento de la vida, ¿no? Nos hemos sentido en ocasiones sedientos en los lugares donde nos hemos encontrado. Y hemos anhelado, hemos deseado esa presencia de Dios. De hecho, ayer, durante la mañana, mientras estábamos aquí adorando al Señor, buscando el rostro del Señor, yo podía sentir en mi vida una sed enorme por la presencia de Dios. Y yo sé que cada uno de nosotros, de una manera u otra, ha experimentado esto, ese deseo, ese anhelo de poder estar en la presencia de Dios constantemente y de que esas aguas puedan fluir como ríos de agua viva por todo nuestro ser. Y yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en Números capítulo 21, porque aquí se encuentra una enseñanza muy particular. Hay una enseñanza que Dios me ministró de una manera increíble con respecto a este versículo, porque muchas veces nosotros lo leemos y lo pasamos por desapercibido, pero hay un secreto, hay un tesoro que Dios quiere ministrar en el día de hoy. Números 21 del 16 al 18 se lee de la siguiente manera: de allí vinieron a Beer. Ese es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne el pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Antes de entrar en esta porción de la palabra, yo quiero que vayamos a contextualizar un poco acerca de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel para nosotros poder entender un poco por qué ellos reciben esa instrucción de parte del Señor. Si nosotros leemos el capítulo 20 y el capítulo 21 de Números, nos vamos a dar cuenta que acontecieron muchas cosas. Hubo un sinnúmero de acontecimientos que pasaron en esa última salida hacia Canaán. Y fíjense, lo primero es que ellos llegan a un desierto, el desierto de Zin, en el primer mes de Nisán. El mes de Nisán, según el calendario hebreo, es a partir del mes de marzo, abril. Y ellos acampan en Cades y allí muere María, la hermana de Moisés y de Aarón. Había una escasez tremenda durante esta época. La congregación se reúne y lo primero que hace es contender contra Moisés y contra Aarón por la situación que ellos estaban viviendo, por la escasez que había, por la necesidad que tenía el pueblo de las aguas y porque Dios lo llevaba a ellos a un desierto, el desierto de Zin, y ahí no había absolutamente nada. Y lo primero que hacen ellos es murmurar contra Dios. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Números 20, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Es increíble cómo el pueblo de Israel, viendo todas las hazañas, todas las maravillas que Dios había hecho en un momento determinado de sus vidas, ahora decide reñir contra Dios y contra Moisés por la situación que ellos estaban experimentando. Y lo primero que hace Moisés es que él se humilla delante de la presencia de Dios conjuntamente con Aarón, porque se sentían dolidos, se sentían decepcionados del pueblo, buscan la presencia de Dios, la gloria de Dios cubre la cabeza de Moisés y de Aarón, y Dios le da una instrucción a Moisés y le dice en Números 20: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacará agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y bebieron las bestias. Aquí la pregunta es:
¿Obedeció Moisés a la instrucción de Dios? Podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí. Pues él toma la vara, se enfrenta delante de esta roca, la golpea, bum, 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 y brota el agua, que era lo que tanto el pueblo estaba esperando. Pero no, amados. No fue obediente a la instrucción de Dios. Tú me dirás, ¿pero cómo? Pues sí, no lo fue. Fíjense, la instrucción de Dios fue muy clara. Dios le dijo, háblale a la peña. El texto paralelo de este pasaje, en Éxodo 17, 5 al verso 6, nos lleva a un acontecimiento muy similar, con un contexto muy similar, pero con una instrucción totalmente distinta. Y Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, Éxodo 17. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá todo el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Mashat Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Fíjense, son dos acontecimientos muy parecidos, en contextos muy parecidos, pero con instrucciones totalmente distintas. Era el mismo milagro, pero con instrucciones distintas. Y en Éxodo 17, Dios le dice a él, golpea la peña. Pero en Números 21, Dios le está diciendo, háblale a la peña. Y Moisés no lo hizo. Esa palabra hablar, subráyela ahí, porque aquí hay una revelación interesante en esta palabra. En el contexto en el que el escritor escribe, esa palabra hablar, esa palabra dabar, que significa decir, declarar, mandar, dar orden o responder. Ponga ahí responder. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo, Moisés, reúne la congregación, mira la peña y dile a ella que brote el agua. Ordénale a la peña que brote agua. Respóndele a la peña. Y lo que él hizo fue que la golpeó. Y a causa de eso, de esa desobediencia, Dios trajo una consecuencia en la vida de Moisés y de Aarón. Números 20, el verso 12, dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Si seguimos leyendo los capítulos adelante, nos vamos a dar cuenta que tampoco Aarón pudo entrar a la tierra prometida y tampoco Moisés pudo entrar a la tierra prometida, y Dios simplemente lo llevó a un monte y le dijo, mírala desde lejos, pero no vas a entrar por esa desobediencia. El pecado de Moisés, que le costó la entrada a la tierra prometida, fue el hecho de no dar crédito a Dios, de no glorificar el nombre de Dios sobre el milagro de la roca. También el no creer que una sola palabra era suficiente para que de esa peña brotara agua. Piensa en esto, porque cuántas veces hemos dudado nosotros de lo que Dios nos ha dicho. Y ponemos en tela de juicio las palabras que ya Dios ha declarado sobre nuestras vidas. El que golpeara la peña 2 veces revela una falta de fe en medio de su desobediencia. Un irrespeto a la santidad de Dios. Dios le dice a él, háblale a la peña, no golpéala. Y fíjate, la golpea 2 veces. La primera vez aparentemente no pasó nada. La segunda vez la golpeó y sí brotaron las aguas. Pero ¿sabes por qué lo hizo Dios? Porque su infinita misericordia es tan grande, tan excelsa, que Él no deja a sus hijos desamparados y aún a sus siervos no lo deja en vergüenza. Porque Él quería preservar a esa nación. Era necesario que de ahí brotaran agua, porque esa nación era el linaje de Jesús, del Mesías. Es decir, que independientemente de su desobediencia, el Señor se iba a glorificar. Independientemente de su actitud prepotente, petulante, porque la forma en la que le habla al pueblo y le dice, cuando lo leímos anteriormente, ¿acaso brotará agua?
y golpea la roca, revela una actitud de un hombre que se dejó guiar por sus emociones y que de una forma u otra hirió el corazón de Dios. Aplicando esto, ¿cuántas veces Dios a ti y a mí nos da una palabra para que nosotros la ejecutemos y queremos apoyarnos en nuestro propio conocimiento, en nuestras propias fuerzas, queremos apoyarnos en nuestro intelecto, queremos apoyarnos en nuestro raciocinio, en lo que hemos creído, en la forma muchas veces, porque si ya Dios lo hizo así, lo seguirá haciendo así, o porque nos salió bien, y nosotros de una forma u otra herimos el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que Dios quiere revelarnos una faceta de Él distinta, que Él quiere revelarnos una faceta distinta de su carácter. Dios quiere revelarnos su multiforme gracia, la multiforme manera en la que Él opera. Por eso Él siempre va a hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Diga conmigo, Dios está haciendo cosas nuevas en mi vida. Aunque no lo esté viendo, aunque no lo esté, percibiendo, yo sé que Dios está haciendo cosas nuevas en mi vida. Y fíjense, después de todo esto, Israel sale de Cades Barnea, y piden consentimiento al rey Edom para pasar por la tierra, y este se rehúsa a darle paso. Luego Aarón muere en Hor, y aquí también se le impidió que entrara a la tierra prometida. Y después de obtener una gran victoria, después que el pueblo obtuvo una gran victoria, que se enfrenta al rey de Cananeo Arad, el pueblo se desanima nueva vez y vuelve otra vez y murmura contra Moisés, murmura contra Dios, olvidándose de lo que Dios ya había hecho en un momento determinado. Y es ahí cuando el Señor envía serpientes ardientes. Comenzaron a picarle a cada uno de ellos, a morder a cada uno de ellos. Muchos de ellos murieron, y de repente ellos comienzan a implorar otra vez a Dios, y Moisés busca la presencia de Dios, y el Señor le dice: hazte una serpiente de bronce, y cuando ellos miren a la serpiente, entonces ustedes van a recibir esa sanidad. Y el Señor le dice: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás a esta congregación en la tierra que les has dado. Es interesante eso, amado, porque en medio de esa situación con la serpiente, en medio de esa situación en la que ellos están, la serpiente aquí es una prefiguración. Esa serpiente es una imagen anticipada del poderoso evangelio. Porque así como ellos miraban la serpiente, así como ellos estamos frente a esa serpiente de bronce para ellos poder recibir la sanidad, de la misma manera nosotros que hemos estado envueltos en nuestros delitos y en nuestros pecados, cuando miramos a Jesús, cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, recibimos esa salvación que es para vida eterna. Aleluya. Fíjense, Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al final de este acontecimiento, Israel decide rodear a Moab, y en ese peregrinaje llegaron entonces a ver al pozo por instrucción de Jehová. Entonces, según nuestro versículo clave, Números 21:17. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad, pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y los legisladores con sus báculos. Los lleva a un lugar a cavar un pozo para que brote una fuente de agua y darles una lección de vida en ese lugar. La disponibilidad del agua en las tierras hebreas, en esos tiempos de Israel, era una necesidad imperante en la vida del pueblo. Y un pozo era y es una fuente de agua que se creaba cavando en la tierra hasta poder hallar ese precioso recurso. Cavar un pozo era un motivo de alegría, era un motivo de júbilo, pero también cavar un pozo en medio de
ese proceso de cavarlo se podía desatar una pelea o una riña, porque distintas personas trataban de querer controlar el preciado recurso, tener el control del preciado recurso. En Génesis 21-25 vemos que Abraham le llamó la atención a Abimelech porque los hombres de Abimelech trataron de apoderarse de uno de sus pozos y los reprendió. Pero también los pozos eran sitio importante de refrigerio para todos los viajeros que pudieran llegar en esos lugares desérticos, poder tomar de esas aguas. Y fíjense bien, Números nos dice: cantó Israel este cántico, sube pozo a él, cantad. Y la palabra ahí, cantad, es la misma que hablamos anteriormente en Números, cuando Dios le da la instrucción a Moisés de que le hable a la peña. Esa palabra cantad es la palabra aná, que significa también responder, significa decir, significa hablar, significa testificar. Pero por encima de todo eso, a mí me llama poderosamente la atención esta palabra, porque hay un tesoro escondido en esta palabra cantar. Yo pudiera quizás decir cántico, asumirla con el cántico, pero la palabra en sí, por implicación, representa la palabra responder. Piense usted, si usted responde ante algo, ¿es por qué? Exactamente, porque le han dicho algo. Si yo llamo por teléfono, ¿qué es lo primero que usted hace? Responder al teléfono. Si yo le hago una pregunta, obviamente usted me responde. Pues lo que el pueblo tenía que hacer aquí es responderle a ese pozo, porque ese pozo estaba hablando. Y yo me maravillaba cuando leía esto, porque yo decía, eso está muy implícito aquí. ¿Cómo un pozo puede hablar? ¿Cómo una fuente puede hablar? Y me llama la atención aquí esto, ¿por qué? Porque ahora es un momento en el que el pueblo tiene que responderle al pozo, a la fuente, porque el pozo está hablando. Y aquí la hazaña era mayor. Ahora no era Moisés, no se trataba de Moisés con su autoridad y la vara. Ahora era el pueblo de Dios que tenía que responderle, era su responsabilidad responderle y desafiar a Dios a través de su respuesta. Y era un desafío de Dios para con el pueblo, de que los retaran. En medio de la escasez, donde no hay nada, en lo árido, ahí estaba borbotoneando algo. Y ese algo estaba hablando. Aquí Dios está desafiando al pueblo a responderle con un cántico de obediencia y de fe. Escucha bien. El pozo está hablando. Ahora yo te respondo con un cántico de obediencia y de fe. Y déjame decirte que hay momentos en los que tú vas a tener que responderle al pozo. Hay momentos en los que tú estarás en medio de un desierto agreste, árido, y sentirás que el sol te está quemando, inhóspito, sin nada. Y en medio de ese desierto, el Señor va a demandar de ti que tú puedas darle una respuesta a Él, a través de la fe, a través de la obediencia. En medio de la prueba que tú puedas estar experimentando, en medio de la enfermedad que tú puedas estar experimentando, en medio del dolor que tú puedas estar experimentando, es ahí, en ese justo momento, donde Dios va a demandar de ti que tú respondas a lo que Él te está diciendo en medio de tu proceso. Y vas a ser probado en medio del desierto, como oro molido. Vas a tener que ser procesado. Tu fe será probada en medio de ese desierto. Ahora mismo nuestra fe está siendo probada en esas fiestas. Ahora vamos a ver cómo le respondemos a Dios en medio del desierto que todos estamos viviendo, en medio de la escasez que muchos pueden estar experimentando. Es el momento de responderle a Dios en fe y en obediencia. Y vas a ser tan probado y tan procesado como el oro. Ayer tuvimos una conversación muy linda mientras estábamos aquí en la radio. Y yo peleaba ahí con el pastor Ernesto, con mi versículo favorito. Porque hablábamos acerca de cómo Dios a nosotros nos
nos prueba y cómo nuestra fe es probada en medio de los desiertos. Y Santiago dice de una manera magistral: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Tu fe ha de ser probada, sí. Tu fe tiene que pasar por un examen. Pero en medio de ese examen, en medio de ese proceso, en medio de que tú puedas engendrar eso que va a salir de ti, que es la paciencia, Dios está diciendo: vas a pasar por un desierto, vas a pasar por un proceso, vas a pasar por una necesidad, vas a pasar por un dolor, pero en medio de tu proceso tu fe va a estar siendo examinada, porque yo quiero ver ahora si te voy a probar al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque en medio de ese proceso debe de salir en ti, de engendrar la paciencia, que es la capacidad de tú poder resistir con gozo todas las aflicciones de la vida. Tu fe va a ser probada. Primera de Pedro capítulo 1 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos a ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado ¿en qué? En alabanza, en gloria, en honra, cuando Jesucristo se ha manifestado, a quien amáis y de haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En medio del proceso tengo que gozarme. En medio de la debilidad tengo que gozarme. En medio de la escasez tengo que gozarme. Y ese gozo va a producir en mí, en el momento en que yo le responda al pozo con mi cántico, con mi adoración, con mi gozo, que lo que yo estoy esperando de Dios pueda fluir y pueda salir. Es como cuando una mujer hablábamos ayer, está tratando de dar a luz, que está ahí con ese dolor, queriendo pujar, y los 9 meses difíciles, pero cuando ya pasa ese momento y llega el momento de concebirlo, de traerlo a la luz, todo cambia. Hay alegría. Se cambió la tristeza en gozo. Este versículo yo lo vi tan palpable en la vida de un amigo mío que falleció hace como 1 año y medio. Y mientras hablaba esa semana con su hermana, me ministró tanto, porque cuando él fallece, yo quedé en shock y eso me laceró muchísimo. Yo no tuve la valentía de tomar un teléfono y llamarla y decirle estoy contigo. Yo simplemente oraba al Señor. Yo sabía que el proceso que estaban viviendo ellos era difícil. Y llegó un momento en que decidí hasta borrar su número telefónico. Yo me sentía tan mal por no haber tomado la iniciativa de llamarla. Pero de repente alguien me pregunta por ella y me pregunta su número telefónico, y yo lo voy a buscar en mi teléfono y me di cuenta que sí, que lo borré. Y empecé a buscarlo, llamé a varias amistades mías en República Dominicana, y cuando lo conseguí la llamé y le pido perdón, le dije perdóname por no haberte llamado, por no estar contigo en el momento difícil. Y me dice: Rafa, si tú me hubieses llamado, yo no hubiese contestado el teléfono. Estaba tan herida, tan dolida. Pero en medio de todo eso, ¿tú sabes qué fue lo que me mantuvo a mí de pie? Que en medio del proceso en el que mi hermano estaba agonizando, él lo único que pedía era que se hiciera una santa cena. Y él decía: ¿dónde están los hermanos que no han venido para que vengan a hacer la santa cena conmigo acá? Y él decía: ya la hora viene, ya pronto voy a partir, está cerca, decía él. Lo puedo sentir, pero no me quiero ir sin hacer esa santa cena. Y fíjense, se hace la santa cena, ya empezó a llamar a todo el mundo desde el hospital, y hasta los enfermeros que estaban ahí participaron de la santa cena, y él empezó a predicar del reino de Dios. Y empezó a predicar acerca de la aflicción y del dolor que puede experimentar una persona cuando esté en agonía. Y ahí gente fueron impactadas. Y hay un momento que ella me dice que cuando él está en ese mover, él le dice a ella: ya es tiempo, vienen por mí. Y ella decía: ¿qué estás viendo? Y dice: hay 2 ángeles que están parados en la puerta, que están esperando por mí, déjenme ir ya. Y en ese momento expiró y partió a la presencia del Señor. Pero luego me dice ella que cuando comenzó ella a recibir llamadas, su teléfono no dejaba de parar, porque
la vida de ese joven había transformado otras vidas con su testimonio y el deseo de él de querer agradar a Dios. Y empezó ella a decir que había gente que la llamaban y que ella no se imaginaba lo que ese muchacho tan joven en tan poco tiempo había hecho para Dios. Yo decía, Señor, yo quiero llegar a esa plenitud en la que si hoy voy a partir de aquí pueda tener la convicción, la certeza de que el propósito tuyo se cumplió en mi vida y que yo pude corresponder a tu llamado, que yo pude corresponder a tu voz. Y amados, responder a la fuente va a implicar una actitud de renuncia, pero también una actitud de entrega. Responderle a Dios, responderle a esa fuente inagotable, va a requerir de ti una actitud de renuncia, de morir y luego de ceder, de entregar. Juan capítulo 4. Dice la palabra de Dios: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho. Jesús mostrándole su condición pecadora. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y dijo la mujer, ¿se ha de venir el Mesías llamado el Cristo? Cuando Él venga nos declarará todas esas cosas. Y Él le dijo, yo soy el que habla contigo. Versículo 27, entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Y sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será él el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El verso 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ella, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, es Cristo. Yo quise leer este capítulo completo y corté una parte, pero es evidente que esta mujer tenía un apego muy profundo a su tradición religiosa. Esta mujer defendía su tradición a capa y espada. Para ella ese pozo que estaba ahí representaba todo. Estaba aferrada a él.
sobre todo por ese trasfondo histórico que tenía ese pozo, porque era el pozo de sus antepasados, era el pozo que por muchos años le sirvió de provisión, no solamente a ella, sino también a sus antepasados. Y ella tenía una dependencia de ese pozo físico. Ella pensaba que tomando esa agua ella podía ser llena, pero lo que ella no se imaginaba es que frente a ella estaba la fuente inagotable que sacia toda vida. Y esa mujer necesitaba renunciar a muchas cosas. Lo primero que tenía que renunciar era a todas las premisas que ella había concebido a lo largo de los años. Todo lo que ella había recibido a través de lo que, valga la redundancia, recibió de generación tras generación. Pero también esta mujer tenía que renunciar a la religiosidad. Tenía que renunciar al pecado. Y en medio de todo esto, hay algo que Dios le demanda. Hay algo que Jesús le demanda. Y le dice: hija mía, dame tu corazón. En medio de esa conversación que ellos tuvieron. ¿Por qué? Porque el corazón, en el contexto que está hablando aquí Proverbios, que es la palabra lev, está relacionado con los pensamientos, con los sentimientos, con la voluntad, con los deseos. En otra palabra, Jesús le decía: entrégate por completo. Renuncia a tu pasada manera de vivir. Y ahora entrégame tu corazón, entrégame tus pensamientos, entrégame todo lo que tú eres, entrégame tus sentimientos, entrégame tu voluntad. Tanto la sed que tú tienes, entrégamela. Yo quiero darte de un agua que no la vas a conseguir aquí, en este pozo. El ser humano siempre anda buscando beber de otras aguas. El ser humano siempre está en búsqueda constante de que sus deseos sean satisfacidos a través de lo que este mundo le pueda ofrecer. De hecho, cuando vemos la vida de muchos cristianos que retroceden, nos damos cuenta de que dejan de ir en pos de esas aguas que fluyen para vida eterna por ir detrás de una agua, detrás de un pozo agrietado, de una cisterna agrietada donde ellos no pueden ser saciados. Y Jeremías lo describe de la siguiente manera en Jeremías 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Vale, no fuimos a Masada, pero te traje una fotito. Aquí tenemos la cisterna de la fortaleza de Herodes. Esto era una cisterna para retener el agua. La cisterna generalmente era un reservorio, se guardaba el agua, ya sea el agua que caía de las lluvias o aguas que ellos trataban de almacenar ahí dentro. Y la porosa piedra caliza que ustedes pueden ver aquí, llena de grietas, lo que producía era que esas aguas salieran, y las que se quedaban en el asiento eran aguas estancadas. Desde el punto de vista físico nos damos cuenta de que si nosotros dejamos aguas estancadas, es un peligro inminente si nosotros tomamos esas aguas, porque después de 4 días o 3 días que un agua está siendo estancada, esa agua comienza a generar larvas, gérmenes, que de una manera u otra pueden atentar contra la vida de la persona que se está tomando, porque crea bacterias en el organismo de las personas. De hecho, yo vi un documental de alguien que se estaba lanzando a una piscina con aguas estancadas, y un médico decía: si ese sale vivo días después de esa aventura que quiso estar, es por la misericordia de Dios, porque hay unas bacterias que le comen el cerebro a las personas, que se van por aquí por la nariz cuando uno se ve expuesto a esas aguas que están siendo estancadas. Jesús le ofrece a esta mujer un agua que no es estancada, y es el agua que nos está ofreciendo a nosotros en esta mañana. Un agua que fluye, un agua que no se estanca, un agua inagotable, un agua que borbotea, un agua que salta para vida eterna. Y en ese texto hay algo sumamente interesante, hay un cuadro muy revelador, porque vemos nosotros una necesidad espiritual, pero también la provisión de Dios
que solo viene a través de la persona de Jesús. Él dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No tendrá que ir a otros pozos. Si me responde de acuerdo a lo que yo demando, que es obediencia, que es fe, que es santidad, de él va a correr ríos de agua viva por todo su ser. Juan 4 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí Cristo nos hace una promesa universal. Eso no es simplemente exclusivo para un grupo, no, eso está ahí simplemente para aquellos que decidan tener esa conversación con Él y responderle a Él de acuerdo a lo que Él está demandando. Él es el único que puede satisfacer nuestras necesidades. Él es el único que puede darnos a nosotros lo que nosotros esperamos, porque no lo podemos conseguir aquí en esa tierra, que es el gozo de la plenitud en Él. Así que esta mujer, frente a esas aguas estancadas de este pozo, el pozo de Jacob, el Señor ahí en medio de todo ello le ofrece un manantial que va a correr en el momento en que ella decida recibirlo. Y Jesús estaba refiriendo al Espíritu Santo, que todavía no había de venir porque obviamente no había ascendido. Pero a mí me llama poderosamente la atención porque para que esta mujer se convirtiera en la primera mujer evangelista, en una pionera, se convirtiera en la primogénita del evangelio, tuvo que suceder algo poderosísimo, una impartición poderosísima del Espíritu de Dios en ella. Y el Señor nos dice, si alguno tiene sed, venga y beba a mí. Venga a mí y beba. El que cree en mí, esa es la primera condición. Primero hay que creer. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Oye bien, el que cree en mí tendrá salvación. El no creer me condena. El creer me salva. Y esa oferta que Él le dio a esta mujer sigue estando vigente para ti y para mí. Sigue estando presta para ti y para mí. Y aún Apocalipsis, cuando está terminando, nos lo recuerda. Capítulo 22, 17. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de vida gratuitamente. Es un agua que está reservada para aquellos que le buscan. Es un agua que está reservada para aquellos que tienen sed. Yo no sé usted, amado, pero yo tengo una sed de Dios como nunca. No me sacio. Quiero más. No quiero simplemente vivir la vida por lo que he visto, por lo que ya he experimentado en él. No, lo necesito. Necesito que haga algo nuevo en mi vida. Necesito que me transforme. Necesito que me cambie. Necesito que me haga más a la imagen y semejanza de Él. Necesito parecerme más a Él. Quiero ser como Él. Quiero caminar como Él. Quiero andar como Él. Quiero hablar como Él. Quiero vivir mi vida como Él. Debe de haber una necesidad en nosotros de desear esas aguas todos los días cuando nos levantamos, cuando nos tiramos de la cama, cuando estamos en tribulación. Señor, te deseo, te anhelo, necesito de ti. Necesito que me llenes. Si alguno tiene sed, venga a mí, dice Él, y beba, beba de mí, beba, beba, yo estoy aquí. Porque hay momentos en los que lo sentimos lejos a Él. Como que no está cerca. Y Él está ahí. Solo hay que creerlo. A través de los ojos de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero también es una sustancia. La palabra pistis, sustancia. Es la sustancia que se le agrega a mi confianza. Esperar con anhelo, con expectativa, lo que Él ya ha dicho, lo que Él ya ha mencionado sobre mi vida mucho antes de que yo fuera formado en el vientre de mi madre. Y mucho antes de yo haber nacido, para ese tiempo ya me tenía Él concebido.
Por eso debe de haber un despertar en nosotros. Y esta mujer representa esa sequía. La misma sequía que hoy en día podemos nosotros palpar, podemos nosotros percibir en nuestro entorno, en nuestro alrededor. La misma sequía que muchas veces nosotros mismos experimentamos, esa sequía espiritual. Y en medio de este mover, de estar ella con Jesús, en medio de ese encuentro con Jesús, de solamente él declarar la palabra y ella responderle a él, algo poderoso sucedió en el corazón de esta mujer. Y tú mismo, así como ella, eres esa fuente que ha de ser usada para mitigar la sed ardiente de un mundo que está en sequía. Tú y yo somos esa fuente, amados. Inmediatamente le recibimos y le abrimos el corazón. Somos esa fuente para poder anunciar sus verdades y para poder mitigar la sed de aquellos que están sedientos en el mundo. Esta mujer es un gran ejemplo de ser una discípula de Cristo. Usted dirá, ¿cómo va a ser, Rafael? Si ella no caminó con Jesús, si ella no anduvo con Jesús. Sí, pero ese momento, en esa conversación, fue más que suficiente para que ella pudiera recibir la instrucción, la impartición del Señor, poder atesorarla, dejar el mundo atrás, dejar el cántaro atrás, dejar sus premisas, dejar su pecado, dejar todo lo que había en ella y salir en pos de las aguas y llegar a los lugares y proclamar que hubo un hombre que la miró en su peor condición, pero no la juzgó y que le extendió la mano y ella pudo recibir agua viva y ahora está fluyendo por su ser. Ahora ella se convierte en un pozo espiritual. Ahora es ella que sirve de fuente. Ahora es ella que va a alimentar multitudes, que va a darle de beber a las multitudes. Vuelve a su pueblo, la reciben los aldeanos. Y yo me imagino esa actitud de esa mujer cantándole a su pozo interno por lo que el pozo le había dicho y la respuesta que ella le dio al pozo. En ese momento Jesús se convertía en esa fuente en la vida de ella, pero ella no estaba con Jesús. Ahora era Jesús en ella. Ya no era Jesús la figura, no, ahora es Jesús dentro de mí, su impartición, su Espíritu Santo. Y como lo tengo dentro de mí, entonces tengo la autoridad para levantar mi vara, para levantar mi cetro y golpear constantemente la peña, las rocas que están secas, y hablarle y decirle, sube pozo, a él cantad, vamos, que broten las aguas. Esta mujer es un ejemplo maravilloso de ese peregrinaje de fe. Pero así como nuestro crecimiento en la fe no es simplemente para nosotros quedarnos con él, esta mujer lo entendió perfectamente. Ella dijo, no, yo no voy a quedar solamente con esto, ahora yo voy a darlo, yo voy a impartirlo. Fue una fuente que fue comisionada. Tú y yo somos una fuente comisionada por Jesús para hacer sal en esa tierra, para hacer luz en esa tierra y para poder darle de beber a aquellos que están sedientos. Estamos llamados nosotros a preservar y a direccionar las vidas de aquellas personas que se están perdiendo allá afuera, que están necesitadas de beber de algo diferente. Y tú eres ese algo diferente, porque no eres más del montón. En el momento en que decidiste aceptarlo a él y recibirlo y beber de sus aguas, eso te convirtió en hijo de él. Tienes una identidad, tienes una paternidad y eso te hace diferente ante el mundo. Y el mundo tiene que ver en ti lo que tú recibiste de él, la impartición que recibiste de él. La motivación más excelente en una persona o que una persona puede tener es que su forma de vivir pueda conducir a otros a glorificar a Dios. Esa debe de ser nuestra motivación. Ese debe ser nuestro norte. Que nuestra vida pueda ser un ejemplo. Que nuestra vida pueda ser un testimonio. Que yo pueda testificar las obras que Él ha hecho en mi vida. Y que otros puedan venir al camino, no a pesar de mí, sino por causa de lo que hay dentro de mí. Ese llamamiento que Dios te ha hecho a ti, úsalo. Es una oportunidad que Dios te da para que tú puedas convertir ese crecimiento personal que Dios te ha dado en medio de tu proceso de fe
a la acción y lo puedas llevar y lo puedas ejecutar por el bienestar de los demás. Escúchame bien. Y ya cierro con esto. El sistema de este mundo está entrenado para querer sepultar nuestro pozo, nuestra fuente. El enemigo va a utilizar todas las armas, todos los mecanismos que él puede tener para querer sepultar todo lo que Dios ha vertido sobre ti. Como filisteo, va a llegar momentos en los que te vas a topar en situaciones, en entorno con personas que van a querer sepultar, echarle tierra a todo lo que Dios ha dicho sobre ti, a todo lo que Dios ha hablado sobre ti, pero se necesita, se requiere que se levante un Isaac en medio de estos tiempos y que pueda desencamar esos pozos, que pueda levantarse y desenterrar esos pozos y que pueda decir: voy a cantarle a mi situación. No voy a permitirle que personas externas, situaciones externas, lo que yo pueda vivir, pueda interferir en lo que Dios quiere hacer en mi vida, en cuanto a lo que yo he recibido de Él y lo que yo puedo impartir para los demás. Responderle a la fuente fue lo que hizo David en el Salmo 40, cuando se vio en un momento muy triste de la historia de él, abrazando el pecado, sintiéndose una escoria delante del Señor, oprimido. Pero hay algo interesante en él, y es que él decide otra vez hacer memoria de la ley de Dios, meditar en ella. Y él termina diciendo: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, es decir, de la cisterna. Ahí es la palabra bor, pozo, que no es ver, es cisterna, la cisterna de la desesperación. Del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas en Cristo y enderezó mis pasos, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede venir a Padre si no es a través de Él. Puso luego en mí un cántico nuevo, en mi boca puso un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Responder a la fuente fue lo que hizo Pablo y Silas en el momento que estaban en la prisión. Y estaban quizás en un momento de sus vidas en los que el temor podía arroparles y tenían cepos espirituales aquí en los pies, amarrados a ellos. Y yo me imagino ese panorama oscuro en una cárcel súper profunda con otros presos. Me imagino el hedor que podía haber ahí. Cuando se va a Roma y usted va a una cárcel de esas antiguas, usted se da cuenta que era lo que pasaba por ahí. Esos fecales. Y Pablo está ahí con Silas, en medio de ese proceso, de ese desierto, y en vez de quejarse de la situación, en vez de él ponerse a pensar: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está mi Dios? No, él decide cambiar el panorama, y de él comienza, de su pozo, a salir un cántico nuevo que glorifica y exalta el nombre de Dios. Y en medio de esas alabanzas hubo un terremoto, ya conocemos la historia, pero lo más importante de todo eso era el propósito por el cual Dios lo llevó a esa cárcel, porque en medio de ese proceso él tenía que aprender una lección nueva: glorificar a Dios en todo tiempo, bendecir al Señor en todo tiempo. Su alabanza tenía que estar de continuo en su boca, y por consiguiente recibió liberación. Y no solamente eso, los que estaban ahí recibieron liberación espiritual también, y otros siguieron pregonando el evangelio. Responderle a la fuente fue lo que hizo la mujer samaritana cuando decidió dejar su pasada manera de vivir y responderle a Dios con una actitud de honra, de obediencia, de fe. Ahora yo te pregunto: ¿y tú? ¿Cómo le vas a responder al Señor? ¿Cómo le vas a responder a la fuente? ¿Te quedarás sumergido en el desierto, llorando, quejándote, sufriendo, viendo la necesidad, viendo la escasez? ¿O vas a ministrar al Dios que está agitando las aguas dentro de ti constantemente para que pueda producir un cántico hacia Él? ¿Seguirás apegado al pasado, a las frustraciones?
o vas a tomar la decisión de abrazar a Cristo para poder recibir libertad. La forma en la que yo le respondo a mi pozo es recordándole las palabras, las maravillas de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Cánticos de adoración en medio de mi proceso. Ministrarle a mi alma en medio del dolor. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. David estaba en uno de los peores momentos de su vida cuando estaba siendo perseguido por Saúl en la cueva de Adulán. Me encanta esa historia. Y en vez de quejarse, aun cuando le envían a esos casi 400 enlutados, entristecidos, y mira la situación y mira el panorama, dice, no, yo no puedo seguir como están esas personas. Yo tengo que hacer algo diferente. Y se acuerda de todo lo que Dios hizo en su vida y comienza a brotar de él un cántico de alabanza y de adoración, y de ahí sale uno de los salmos más hermosos, que es el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y también se alegrará. Te engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y me oyó y me libró de todos mis temores, me libró de todas mis angustias. Porque el ángel de él acampó alrededor de mí por cuanto le temí. Por cuanto estuve ahí en su presencia con temblor y temor, pude ver el ángel acampando alrededor de mí. Los ojos de los pobres, de los que estaban enlutados, fueron abiertos. Porque cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Así dice el Señor. David era un adorador. Ahora, ¿qué clase de adorador estoy siendo yo en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad? El verdadero adorador se reconoce cuando sabe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando sabe que su adoración no es situacional, que su adoración no depende de cómo se levantó hoy, de cómo se levantó mañana, de lo que siente, de lo que está pasando, de la necesidad, de la escasez, de las circunstancias. El verdadero adorador se reconoce cuando éste decide glorificar y exaltar el nombre de Dios con sus actitudes, con sus acciones por encima de lo que él puede estar percibiendo. Tú y yo somos templos del Dios vivo. Ya tú y yo no tenemos que estar como esta mujer que tenía un lugar y preguntaba si en el monte o dónde se tenía que adorar a Dios. No, tú y yo somos templo del Dios vivo. Y por consiguiente ya eso está dentro de ti y dentro de mí. Ahora simplemente es evocarlo. Es mostrarlo. Es entenderlo, es recibirlo, pero también es darlo. Y si Dios se trajo a ti aquí, en este preciso momento, créeme que no fue para morir en el desierto. Si Dios te está pasando por una situación, no es para que te quedes ahí y mueras en el desierto. O para que tus luchas, tus miedos, tus inseguridades te sepulten. No. En medio de ese proceso, ¿sabes cómo Él quiere que tú le respondas? Levantando banderas y reconociendo que Él está presente aún en medio de mi dolor, que Él está presente aún en medio de mi quebranto, que Él está presente aún en medio de mi necesidad, que Él está presente aún en medio de mi escasez, que Él está presente aún en medio de la relación matrimonial que yo pueda tener con mi esposa y que quizás no está bien, que Él está presente en mi casa, que Él está presente en mis hijos, que Él está presente en todo. Él está ahí presente en medio de la prueba. Yo levanto banderas en medio de la enfermedad. Yo levanto banderas en medio de mi situación. Yo levanto banderas y recibo esas bendiciones que Él dice que tiene preparada para mí en las regiones celestes. Tú y yo somos esa fuente de misericordia, puesta en lugares desérticos, en lugares agrestes, y nuestra manera de responderle a Él en medio de ese desierto, en medio de ese lugar agreste, es reconociendo el impacto que Él ha producido en nuestras vidas y llevándolo a otros que necesitan beber de esas aguas, porque de donde nos sacó es memoria para nosotros, es testimonio para poderle ministrar a otro.
Estamos llamados para estar posicionados en lugares agrestes, áridos, secos, bajo presión, lugares donde la situación no es fácil, pero en ese mismo lugar es donde muchos van a poder librar sus batallas. Es donde muchos van a poder conseguir un aliento. Es donde muchos van a poder beber de las aguas, porque tú serás el instrumento, tú serás ese pozo de misericordia puesto en ese lugar para ministrarle a las personas que estarán ahí a tu alrededor. Por eso no subestime lo que Dios ha depositado sobre ti. Somos esos hombres y esas mujeres de Dios que permite que pasen por situaciones de mucho sufrimiento, de mucho dolor, que padezcamos conjuntamente con los sufrimientos de Cristo. Pero ¿sabes qué? Para posicionarnos como fuente en lugares agrestes. Y sí, van a venir momentos difíciles. Van a venir momentos en los que quizá vamos a querer tirar la toalla. Pero Dios se utilizará a ti como un testimonio público para mostrar su poder, porque en medio de tu debilidad Él se glorifica. Te va a exponer y vas a salir corriendo a anunciar las bondades de aquel que te llamó, de aquel que vertió algo especial dentro de ti. Y si tú hoy en día le has preguntado al Señor: Señor, ¿por qué tú me tienes en este desierto? ¿Por qué me tienes en este lugar? ¿Por qué me tienes en este lugar tan agreste, tan árido, tan seco? Es para que tú puedas ser un testimonio a la orilla del camino. La bondad de Canaán estaba en sus arroyos, estaba en sus fuentes. Ahí donde Dios se tiene, ese será tu Canaán. Aún en medio del desierto, vas a tener que aprender a vivir en todo tiempo. Vas a tener que aprender a gozarte en todo tiempo. Y vas a tener que responderle al pozo, porque el pozo constantemente te está hablando. Te está diciendo cosas que quizás no le estás viendo porque estás más enfocado en tu situación que en lo que Él te está diciendo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. He aquí que yo hago cosa nueva, dice el Señor. ¿No lo pueden percibir? ¿No lo pueden ver? Aún en los desiertos haré camino y ríos en medio de tu sequedad. Así que en medio de la situación que estás viviendo, cántale a tu pozo y dile: sube, pozo, a él cantad. Respóndele al pozo con tu obediencia, con tu carácter, con tu forma de presentarte ante el Señor. Porque tu carácter va a definir y va a demostrar qué tanto de Dios hay dentro de ti. Que Dios te bendiga, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Danos de beber, Señor, en ese tiempo. Necesitamos de ti. Padre, necesitamos de tu presencia. No sabemos cómo hacerlo, Señor, pero nos bastamos de tu gracia, Padre. Y oramos, Señor, para que tú comiences a llenar los pozos que se han secado en este lugar. Oramos por las vidas, Señor, que producto de lo que han vivido, los golpes que han recibido, Señor, no saben cómo responderte. Obediencia quiero más que sacrificio, más que cualquier otra cosa. Padre, no queremos ser como ese pueblo de Israel que constantemente veían los milagros, pero se conformaban, Señor. Y cuando llegaba el momento en el que quizás veían la prueba, murmuraban contra ti: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no nos sacó de este lugar? Hubiéramos deseado estar en Egipto y beber y comer de las cisternas y de los alimentos que Egipto nos daba. Señor, no queremos volver atrás. Queremos ser renovados, Señor, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para conocer cuál es tu buena voluntad, Señor, agradable y perfecta. Que nos apartemos para ti, que nos separemos para ti como pueblo escogido, Señor. Llénanos, bautízanos, que fluya tu presencia en medio nuestro,
Que fluya tu río, Señor, como ríos de agua viva. Oh, Señor, por todo nuestro ser. Bautízanos en ti, Señor. No queremos, Señor, como Moisés, ser como Moisés, que se conformó por lo que había vivido y se apoyó en su propia prudencia. Nos apoyamos, Señor, en el Dios Todopoderoso, en el Dios que abre camino en medio de nuestra sequedad, en el Dios que abre puertas y cierra puertas, en el Dios que descubre, Señor, de la tierra las fuentes que brotan para vida eterna. Tu Santo Espíritu, danos de beber, Señor. Queremos esas aguas salutíferas que nos sanen, Señor, que nos limpien, que hagan de nosotros, Señor, oh Dios, fuentes nuevas, renovadas. Recibimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y le cantamos, Señor, a nuestra fuente. Le hablamos a nuestra fuente. Le ordenamos a nuestra fuente que te alabe en todo tiempo, Señor. Que te bendiga en todo tiempo. Que te exalte en todo tiempo. Que proclame los dichos de tu boca en todo tiempo. Oh, en todo tiempo te adoraremos, Señor. Danos de beber.